Neumonía. Definición. La neumonía es una infección del parénquima pulmonar. A pesar de ser una causa de morbilidad y mortalidad importante, a menudo se diagnostica con imprecisión, se trata de modo equivocado y se subestima. Históricamente, se clasificó como adquirida en la comunidad, adquirida en el hospital o relacionada con un ventilador. Recién se introdujo una cuarta categoría: la neumonía asociada con los cuidados para la salud. Esta categoría estaba destinada a abarcar aquellos casos de neumonía adquirida en la comunidad que fueron causados por patógenos resistentes a múltiples fármacos, por lo general asociados con neumonía adquirida en el hospital. Por desgracia, las definiciones originales parecen haber sido demasiado sensibles, lo que resultó en el tratamiento de una alta proporción de pacientes que tenían neumonía de inicio en la comunidad con antibióticos de amplio espectro consistentes con el tratamiento con neumonía adquirida en el hospital. Los estudios retrospectivos sugieren peores resultados cuando se usaron antibióticos de amplio espectro en estos casos. En lugar de basarse en un subconjunto predefinido o categoría de casos de neumonía, es mejor evaluar cada uno individualmente sobre la base de los factores de riesgo de infección con microorganismos multidrogo resistentes. En vez de originar una investigación sobre neumonía primaria, se modificó la definición original de neumonía asociada con los cuidados para la salud a partir de un estudio de bacteriemia relacionada con los cuidados para la salud. Estudios recientes identificaron a los pacientes en riesgo de adquirir patógenos resistentes a los antibióticos generalmente utilizados. Definieron los factores de riesgo para la infección con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina independiente de otros patógenos multidrogo resistentes. Y descubrieron que se requieren al menos 2 a 3 factores de riesgo antes de que la probabilidad de patógenos resistentes a los medicamentos sea suficiente para influir en la terapia antibiótica empírica de amplio espectro inicial. Estos factores de riesgo se enumeran en el cuadro 121.1. Este capítulo trata sobre la neumonía en pacientes sin inmunodepresión. La neumonía en pacientes con inmunodepresión grave, algunos de los cuales se superponen a los grupos de pacientes considerados aquí, se estudiará en los capítulos 70, 138 y 197. Fisiopatología. La neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias inferiores en varias formas. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe. Durante el sueño, a menudo la persona aspira volúmenes pequeños de material faríngeo, en especial el anciano, y en pacientes con bajo nivel de conciencia. En ocasiones, la neumonía surge por propagación hematógena, por ejemplo, de endocarditis tricúspide, o por extensión contigua desde los espacios pleural o mediastínico infectados. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en las defensas del hospedador. Las vibrisas y los cornetes de las vías nasales capturan las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias, y las ramificaciones del árbol traqueobronquial atrapan los microbios en el epitelio de revestimiento, en donde, por mecanismos de eliminación o limpieza mucociliar y por factores antibacterianos locales, el patógeno es eliminado o destruido. El reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos protegen contra la broncoaspiración. Además, la flora normal que se adhiere a las células mucosas de la orofaringe, cuyos componentes son muy constantes, impide que las bacterias patógenas se adhieran a la superficie y así se reduzca el peligro de neumonía. Cuando se vencen estas barreras o cuando los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alvéolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos. Los macrófagos son auxiliados por las proteínas locales, proteínas A y D de la sustancia tensoactiva, que poseen propiedades opsonizantes propias y actividad antibacteriana o antiviral. Los patógenos, después de engullidos, incluso si no son destruidos por los macrófagos, son eliminados por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos, y dejan de constituir un problema infectante. Solo cuando es rebasada la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos, se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores.
Esta respuesta inflamatoria del hospedador y no la proliferación de los microorganismos, es el factor que desencadena el síndrome clínico de neumonía. La liberación de mediadores de inflamación como interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral ocasionan fiebre. Las quimiosinas como interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, estimulan la liberación de neutrófilos, que son atraídos al pulmón y así surge la leucocitosis periférica y aumentan las secreciones purulentas. Los mediadores de inflamación liberados por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados crean una fuga alveolo capilar equivalente a la que aparece en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, aunque en la neumonía esta fuga está localizada, cuando menos al inicio. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolo capilar y, como consecuencia, hay hemoptisis. La fuga capilar se manifiesta en las radiografías como un infiltrado y en la exploración por estertores que se perciben en la auscultación, y la sobrecarga capilar ocasiona hipoxemia. Algunas bacterias patógenas al parecer interfieren en la vasoconstricción de origen hipóxico que normalmente surgiría cuando los alvéolos están llenos de líquido, interferencia que puede causar hipoxemia grave. El incremento del impulso respiratorio en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, capítulo 297, causa alcalosis respiratoria. La disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por la fuga capilar, hipoxemia, intensificación del impulso respiratorio, el mayor volumen de secreciones y a veces el broncoespasmo por la propia infección, culminan en disnea y, si es grave, los cambios en la mecánica pulmonar, que son consecuencia de disminuciones en uno y otro parámetros, volumen y distensibilidad, y la desviación intrapulmonar de sangre, podrán causar la muerte del enfermo. Una microbiota alveolar normal eleva la posibilidad de una vía alternativa para el desarrollo de neumonía. Esta microbiota es similar a la orofaringea. Ambas son de predominio gram positivas en contraste con el medio gram negativo de la gastrointestinal normal. En lugar de la invasión del aparato respiratorio inferior estéril por patógenos para causar neumonía, las alteraciones en las defensas del hospedador pueden permitir el crecimiento excesivo de uno o más componentes de la flora bacteriana normal. El hecho de que muchos patógenos de neumonía adquirida en la comunidad son componentes de la microbiota alveolar normal respalda este modelo alternativo de patogenia. Las dos fuentes más probables de una microbiota alveolar alterada son las infecciones del aparato respiratorio superior por neumonía adquirida en la comunidad y el tratamiento con antibióticos para neumonía adquirida en el hospital o neumonía asociada a ventilador. Histopatología. La neumonía clásica pasa por una serie de cambios histopatológicos. La fase inicial es edema por el exudado proteináceo y a menudo bacterias en los alvéolos. Esta fase rara vez se identifica en autopsias o por medios clínicos, porque es seguida de inmediato por la llamada fase de hepatización roja. La presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular es la que da a esta fase su nombre, pero también existen neutrófilos, que son importantes en las defensas del hospedador. A veces se identifican bacterias en cultivos de muestras alveolares reunidas durante esta fase. En la tercera fase, de hepatización gris, no se advierte extravasación de nuevos eritrocitos, y los que estaban presentes sufren lisis y degradación. La célula predominante es el neutrófilo, abundan depósitos de fibrina y han desaparecido las bacterias. La fase anterior corresponde a la contención satisfactoria de la infección, es decir, el organismo la circunscribe y así mejora el intercambio de gases. En la fase final, la resolución, el macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar, y han sido eliminados los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y también ha cedido la respuesta inflamatoria. Tales fases son válidas sobre todo en la neumonía neumocócica y quizá no se observen en los cuadros inflamatorios de cualquier origen, en particular las neumonías por virus o pneumoquistis. En la neumonía asociada a ventilador, antes de que se identifique un infiltrado en las radiografías, puede surgir bronquiolitis respiratoria. Debido al mecanismo de microaspiración, se advierte una enfermedad bronconeumónica con mayor frecuencia en las neumonías de origen hospitalario, en tanto que en la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana es más común una distribución lobular. A pesar de la imagen radiográfica, las neumonías viral y por pneumoquistis representan más bien un ataque alveolar y no intersticial. Neumonía extrahospitalaria. Etiología.
La lista extensa de posibles microorganismos causales de la neumonía extrahospitalaria, neumonía adquirida en la comunidad, comprende bacterias, hongos, virus y protozoos. Entre los patógenos de identificación reciente están los virus Anta, metapneumovirus, coronavirus que ocasionan el síndrome respiratorio agudo grave y síndrome respiratorio del Medio Oeste y cepas de origen extrahospitalario de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sin embargo, muchos de los casos de neumonía adquirida en la comunidad son causados por pocos patógenos, cuadro 121, 2. El germen más común es Streptococcus pneumoniae, pero también hay otros microorganismos dentro de los factores de riesgo y la gravedad del trastorno en el paciente. La división de los agentes potenciales en patógenos bacterianos típicos o microorganismos atípicos puede ser de utilidad. En la primera categoría están incluidos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y en algunos pacientes Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Entre los microorganismos atípicos están Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, pacientes ambulatorios, y especies de Legionella, así como virus neumotrópicos como los de gripe, adenovirus, metapneumovirus y virus sincitiales respiratorios. En general, con el uso creciente de la vacuna antineumocócica, la incidencia de la neumonía por neumococos parece estar disminuyendo. Los casos debidos a Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae, sin embargo, parecen aumentar, en especial entre los adultos jóvenes. Los virus pueden ser responsables de una gran proporción de casos de neumonía adquirida en la comunidad que requieren hospitalización, incluso en los adultos. Las pruebas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa muestran que los virus pueden estar presentes en 20 a 30% de los adultos sanos y en el mismo porcentaje de pacientes con neumonía, incluidos los que están gravemente enfermos. Los virus más comunes son influenza, parainfluenza y sincitial respiratorio. No siempre puede determinarse si son patógenos etiológicos, copatógenos o simplemente colonizadores. Los microorganismos atípicos no pueden cultivarse con los medios habituales, y tampoco se les identifica con tinción de Gram. La frecuencia e importancia del ataque de patógenos atípicos tiene enorme trascendencia en el tratamiento. Estos microorganismos son resistentes intrínsecamente a todos los beta-lactámicos, y es importante en estos casos utilizar un macrólido, una fluoroquinolona o una tetraciclina. En 10 a 15% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad de tipo polimicrobiano, dentro de los mecanismos etiológicos se observa una combinación de patógenos típicos y atípicos. Los anaerobios intervienen solo cuando se produjo un episodio de broncoaspiración días o semanas antes del episodio inicial de neumonía. El principal factor de riesgo es la combinación de las vías respiratorias indefensas, individuos que han ingerido alcohol o drogas en exceso o han tenido convulsiones, o también gingivitis significativa. Las neumonías por anaerobios suelen complicarse por la formación de abscesos y empiemas o derrames paraneumónicos importantes. La neumonía por Staphylococcus aureus es un trastorno que complica la infección por influenza, gripe. Sin embargo, se ha señalado que cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina son las causas de neumonía adquirida en la comunidad. Esta entidad aún no es muy frecuente, pero los médicos deben conocer sus consecuencias potencialmente graves, como la neumonía necrosante. Dos factores importantes han causado el problema. La propagación de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina procedente del entorno hospitalario a un medio extrahospitalario y la aparición de cepas genéticamente diferentes de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en la comunidad. Las cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario producen infección en individuos sanos que no habían tenido contacto con los servicios de salud. Por desgracia, a pesar de la anamnesis y la exploración física cuidadosas, así como de la práctica de estudios radiográficos sistemáticos, suele ser difícil prever cuál patógeno intervendrá, con certeza, en algún caso de neumonía adquirida en la comunidad. En más de la mitad nunca se identifica la causa específica. A pesar de ello es importante pensar en factores epidemiológicos y de riesgo que podrían orientar hacia la identidad de algunos patógenos, cuadro 121, 3. Epidemiología.
En Estados Unidos se producen más de 5 millones de casos de neumonía adquirida en la comunidad cada año. Junto con la influenza, la neumonía adquirida en la comunidad es la octava causa de muerte en ese país. Por lo general, 80% de los sujetos afectados se trata de manera ambulatoria y 20% en el hospital. La tasa de mortalidad entre los pacientes ambulatorios casi siempre es menos de 5%, mientras que en los hospitalizados varía entre 12 a 40%, según se traten dentro o fuera de la unidad de cuidados intensivos. La neumonía adquirida en la comunidad es la causa principal de muerte por infección entre los pacientes mayores de 65 años. Además, su impacto se agrava por el hecho que 18% de estos pacientes es readmitido en el plazo de un mes desde el alta. La neumonía adquirida en la comunidad causa más de 1,2 millones de hospitalizaciones y más de 55.000 muertes cada año. El costo anual calculado total relacionado con la neumonía adquirida en la comunidad es de 17.000 millones de dólares. La incidencia es mayor en los extremos de edad. La tasa anual general en Estados Unidos es de 12 casos por 1.000 personas, pero la cifra aumenta a 12 a 18 por 1.000 entre los niños menores de 4 años, y a 20 por 1.000 entre las personas mayores de 60. Los factores de riesgo de que surja neumonía adquirida en la comunidad, en general, y los correspondientes a la neumonía neumocócica en particular, repercuten en los regímenes terapéuticos. Los factores de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad comprenden alcoholismo, asma, inmunodepresión, hospitalización y tener más de 70 años. En los adultos mayores, los factores como la disminución de la tos y los reflejos nauseosos, así como el decremento en las respuestas de anticuerpos y del receptor tipo TOL aumentan la probabilidad de neumonía. Los factores de riesgo de que surja neumonía neumocócica comprenden demencia senil, cuadros convulsivos, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral, alcoholismo, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infección por virus de inmunodeficiencia humana. Existe mayor posibilidad de que surja infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario en sujetos con piel colonizada, infección con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario. Las enterobacteriáceas tienden a afectar a individuos recién hospitalizados, sometidos a antibiótico-terapia o que muestran otras patologías, como alcoholismo e insuficiencia cardíaca o renal. Pseudomonas aeruginosa también infecta a estos pacientes y a los que tienen alguna neumopatía estructural grave, como bronquiectasia, fibrosis quística o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Algunos factores de riesgo para infección por Legionela son diabetes, neoplasias malignas hematológicas, cáncer, nefropatía grave, infección por virus de inmunodeficiencia humana, tabaquismo, género masculino y permanencia reciente en un hotel o en un crucero. Manifestaciones clínicas. La sintomatología inicial de neumonía adquirida en la comunidad puede variar de poco activa a fulminante y de leve a letal. Los signos y síntomas que dependen de la evolución y gravedad de la infección comprenden manifestaciones de índole general y otras circunscritas al pulmón y a estructuras vecinas. El individuo a menudo tiene fiebre y taquicardia, o antecedentes de escalofríos y sudación. La tos a veces es productiva y expulsa esputo mucoso, purulento o hemoptóico. La hemoptisis evidente sugiere neumonía por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario. Según la gravedad de la infección, el individuo a veces puede decir frases completas o quedarse sin aliento. Si hay afectación de la pleura puede surgir dolor pleurítico. Incluso 20% de los pacientes puede mostrar síntomas del aparato digestivo como náuseas, vómito o diarrea. Otros síntomas son fatiga, cefalea, mialgias y artralgias. Los signos detectados en la exploración física varían con el grado de consolidación pulmonar y la presencia o ausencia de derrame pleural. Es frecuente observar taquipnea y uso de músculos accesorios de la respiración. La palpación revela un frenito táctil más intenso o disminuido, y en la percusión pueden variar de mates a destacables, y son reflejo de la consolidación subyacente y la presencia de líquido pulmonar y pleural, respectivamente. En la auscultación se perciben a veces estertores crepitantes, ruidos bronquiales y quizá un frote pleural.
La sintomatología inicial quizá no se manifieste de manera clara en el paciente senil, quien puede mostrar al inicio confusión psíquica reciente o empeoramiento de la misma y otras manifestaciones escasas. Los individuos graves que tienen choque séptico a consecuencia de neumonía adquirida en la comunidad muestran hipotensión y a veces signos de insuficiencia orgánica. Aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas secundarias a mayor inflamación y actividad procoagulante. Estas incluyen infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias, en particular en los ancianos. En la neumonía adquirida en la comunidad por neumococos, el aumento del riesgo de eventos coronarios agudos puede ser parcialmente provocado por neumólisis, lo que aumenta la activación plaquetaria. Hasta 90% de los síndromes coronarios agudos ocurre en la primera semana después del inicio de la neumonía adquirida en la comunidad, y el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva de aparición nueva en los pacientes mayores hospitalizados por esta enfermedad puede extenderse hasta un año. Diagnóstico. El médico, ante un caso de posible neumonía adquirida en la comunidad, debe plantearse dos preguntas. ¿Se trata de neumonía? Y, si es así, ¿cuál es su origen? La primera duda es esclarecida por métodos clínicos y radiográficos, en tanto que, para solucionar la segunda, se necesitan técnicas de laboratorio. Diagnóstico clínico. En el diagnóstico diferencial se incluyen enfermedades infecciosas y no infecciosas como bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad y neumonitis por radiación. Nunca está de más insistir en la importancia de una anamnesis completa. Por ejemplo, alguna cardiopatía diagnosticada puede sugerir agravamiento del edema pulmonar, en tanto que un carcinoma primario, lesión pulmonar, que es consecuencia de radiación. Por desgracia, no son óptimas la sensibilidad y especificidad de los signos obtenidos en la exploración física, que son en promedio de 58 y 67%, respectivamente. El adulto mayor puede presentarse al inicio solo con confusión. Es necesaria la radiografía de tórax para diferenciar neumonía adquirida en la comunidad de otras patologías. Los signos radiográficos sirven de información primaria y pueden incluir factores de riesgo de mayor gravedad, por ejemplo, cavitación y ataque multilobular. En ocasiones, los resultados del examen radiográfico indican un posible microorganismo causal, por ejemplo, los neumatoceles sugieren infección por S. aureus, y una cavidad en el lóbulo superior indica tuberculosis. La tomografía rara vez es necesaria, pero a veces es útil en el individuo en quien se sospecha neumonía posobstructiva causada por un tumor o un cuerpo extraño. En pacientes ambulatorios, la valoración clínica y radiográfica suele ser todo lo que se realiza antes de iniciar el tratamiento, porque el médico no obtiene con la prontitud suficiente los resultados de pruebas de laboratorio como para considerarlos en el tratamiento inicial. En algunos casos adquiere gran importancia el tiempo en que se obtienen los resultados de estudios diagnósticos, por ejemplo, el diagnóstico rápido de infección por el virus de la gripe puede posibilitar un tratamiento farmacológico específico contra el patógeno y una prevención secundaria. Diagnóstico etiológico. Si el médico se atiene solo a las manifestaciones clínicas, no podrá identificar la causa de la neumonía. Excepto por los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad internados en la unidad de cuidados intensivos, no se han publicado datos que indiquen que el tratamiento orientado contra un patógeno específico sea mejor en términos estadísticos que el tratamiento empírico. Por ello, habría que cuestionar los beneficios de definir un origen microbiano, en particular si se tienen en cuenta los costos de los métodos diagnósticos. Sin embargo, es posible plantear razones para intentar el diagnóstico etiológico. La identificación de un patógeno inesperado disminuye las opciones del régimen empírico inicial y reduce la presión de elegir el antibiótico, disminuyendo el peligro de resistencia. Los patógenos con trascendencia importante como Mycobacterium tuberculosis y virus de gripe, causan algunos casos. Por último, sin los datos de cultivo y sensibilidad, es imposible vigilar con exactitud las tendencias en cuanto a resistencia, y es más difícil estructurar regímenes terapéuticos empíricos apropiados. Tinción de Gram y cultivo de esputo.
Con la tinción de Gram del esputo se busca asegurar que una muestra es idónea para ser cultivada, sin embargo, a veces permite identificar algunos patógenos, como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y bacterias Gram negativas, por su aspecto característico. La muestra de esputo, para ser adecuada para cultivo, debe tener más de 25 neutrófilos y menos de 10 células del epitelio escamoso por campo de poco aumento. La sensibilidad y especificidad de la tinción de Gram y el cultivo de esputo son muy variables. Incluso en casos de neumonía neumocócica bacteriémica comprobada, la confirmación obtenida por cultivos positivos en muestras de esputo es de 50% o menos. Muchos pacientes, en particular ancianos, no generan una muestra de esputo apropiada. Es posible que otros hayan comenzado a recibir antibióticos, lo cual interferirá en los resultados cuando se obtenga la muestra. La imposibilidad de generar esputo puede ser consecuencia de la deshidratación, y si se corrige, la producción puede aumentar y en las radiografías de tórax se observarán infiltrados más evidentes. En el caso de personas hospitalizadas en unidad de cuidados intensivos e intubadas, se envía con la mayor rapidez posible al laboratorio de microbiología la muestra de material aspirado con técnica profunda o de lavado broncoalveolar, obtenida de forma broncoscópica o de otra manera. Las causas de neumonía adquirida en la comunidad grave son diferentes de las que causan un cuadro menos intenso, cuadro 121.2, por lo que el mayor beneficio que obtiene el médico de la tinción y el cultivo de secreciones de vías respiratorias es alertarlo respecto de la presencia de patógenos no sospechados, resistentes o con ambas características, o permitir una modificación apropiada del tratamiento. Otras tinciones y cultivos también son útiles, por ejemplo, tinción específica para Mycobacterium tuberculosis u hongos. Hemocultivos. El índice de confirmación diagnóstica por medio de hemocultivos, incluso los que se practican antes de la antibiótico-terapia, es decepcionantemente bajo. Solo 5 a 14% de estos hemocultivos obtenidos de pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad son positivos, y el patógeno aislado con mayor frecuencia es Streptococcus pneumoniae. Los regímenes empíricos recomendados tienen un espectro protector amplio contra neumococos y, por ello, si en el cultivo se identifica este microorganismo, su efecto es mínimo, si es que lo tiene, en el desenlace clínico. A pesar de ello, los datos del antibiograma permiten a veces reducir las opciones de antibióticos en los casos apropiados. Los hemocultivos, ante su baja tasa de confirmación diagnóstica y el hecho de que no ejerzan una trascendencia notable en los resultados, ya no son considerados como métodos obligatorios en todos los hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, es necesario el hemocultivo en algunos enfermos de alto riesgo, como los que tienen neutropenia a consecuencia de una neumonía, asplenia, deficiencia de complemento, hepatopatías crónicas o neumonía adquirida en la comunidad grave. Pruebas urinarias con antígenos. Dos técnicas disponibles comercialmente permiten detectar antígenos de neumococo y algunos de Legionella en la orina. El estudio de Legionella pneumopila detecta solo el grupo serológico 1, pero este grupo es el que causa gran parte de los casos de la enfermedad extrahospitalaria de los legionarios en Estados Unidos. La sensibilidad y especificidad del método para detectar antígeno de Legionella en orina puede llegar a 70 y 99%, respectivamente. El método para detectar antígeno de neumococo también es sensible y específico, 70% y más de 90%, respectivamente. Es posible que surjan resultados falsos positivos en muestras obtenidas de niños colonizados, pero en general, la técnica genera resultados fiables. Los dos métodos detectan el antígeno incluso después del inicio de la antibiótico-terapia apropiada. Reacción en cadena de la polimerasa. Se cuenta con variantes de esta misma técnica que amplifican el ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico del microorganismo para detectar diversos patógenos. La reacción en cadena de la polimerasa de los frotis rinofaríngeos se convirtió en el estándar para el diagnóstico de la infección respiratoria viral. Además, por medio de la reacción en cadena de la polimerasa múltiple se puede detectar el ácido nucleico de especies de Legionella, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae y micobacterias.
El costo-efectividad de la prueba reacción en cadena de la polimerasa, sin embargo, no ha sido establecido. En pacientes con neumonía neumocócica, una carga bacteriana intensa confirmada mediante sangre total por reacción en cadena de la polimerasa se relaciona con aumento del riesgo de choque séptico, necesidad de ventilación mecánica y muerte. Es concebible que este tipo de prueba ayude a identificar a los pacientes que son elegibles para ingreso a unidad de cuidados intensivos. Métodos serológicos. Se considera que el incremento al cuádruple en la concentración de anticuerpos inmunoglobulina M específicos entre la muestra sérica de fase aguda y la de la convalescencia, confirma el diagnóstico de infección con el patógeno encontrado. Antes se utilizaban estudios serológicos para identificar patógenos atípicos y típicos, aunque relativamente poco comunes, como Coxiella burnetii. A pesar de ello, ya no se les utiliza por el tiempo que es necesario esperar para obtener el resultado final en la muestra de sujeto convaleciente y la dificultad de interpretación. Biomarcadores. Hay varias sustancias que pueden servir como marcadores de inflamación grave. En la actualidad se usan proteína C reactiva y procalcitonina. Las concentraciones de estos reactantes de fase aguda aumentan cuando hay una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. La proteína C reactiva quizás sea útil en la identificación del empeoramiento de la enfermedad o el fracaso del tratamiento, y la procalcitonina puede jugar un papel importante en la distinción de la infección bacteriana y viral, determinando la necesidad de tratamiento antibacteriano o decidiendo cuándo suspenderlo. La prueba procalcitonina puede dar como resultado un menor uso de antibióticos en neumonía adquirida en la comunidad sin aumento concomitante en la falla del tratamiento o el riesgo de mortalidad. Estas pruebas no deben usarse solas, pero cuando se interpretan en conjunto con otros hallazgos del interrogatorio, exploración física, radiología y pruebas de laboratorio, ayudan a tomar decisiones sobre los antibióticos y el tratamiento adecuado de pacientes graves con neumonía adquirida en la comunidad. Tratamiento. Neumonía extrahospitalaria. Sitio de atención. El costo del tratamiento hospitalario excede al ambulatorio en un factor de 20 y la hospitalización compone gran parte de los gastos relacionados con neumonía adquirida en la comunidad. Por tanto, la decisión de hospitalizar a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad tiene implicaciones considerables, y la admisión tardía a la unidad de cuidados intensivos se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. Algunos enfermos pueden tratarse en su hogar y otros necesitan la atención dentro de un hospital, pero a veces es difícil esta decisión. Los medios para evaluar de manera objetiva el riesgo de resultados adversos, incluyendo enfermedad grave y muerte, pueden hacer que se lleven al mínimo las hospitalizaciones innecesarias e identifiquen a las personas. Aunque existen distintas reglas de predicción, dos son las más frecuentes. El índice de gravedad de neumonía, un modelo pronóstico que permite identificar individuos con poco peligro de fallecer, y los criterios CURB-65 que evalúan la gravedad de la enfermedad. Para calcular el índice de gravedad de neumonía se conceden puntuaciones a 20 variables como edad, enfermedades coexistentes, datos anormales de la exploración física y estudios de laboratorio. Con base en la suma resultante, se asigna al paciente a una de 5 categorías con las tasas de mortalidad siguientes. Clase 1, 0,1%. Clase 2, 0,6%. Clase 3, 2,8%. Clase 4, 8,2%, y clase 5, 29,2%. Es poco práctica la determinación del índice de gravedad de neumonía en una sala de urgencias atareada por el número de variables que deben evaluarse. Sin embargo, los estudios clínicos demuestran que el uso habitual del índice de gravedad de neumonía deriva en tasas más bajas de hospitalización de pacientes clases 1 y 2. Los pacientes clase 3 pueden ingresarse a una unidad de observación hasta que pueda tomarse otra decisión. Los criterios de CURB-65 incluyen 5 variables. Confusión, C. Urea, más de 7 milimol por litro, U. Frecuencia respiratoria igual o más de 30 por minuto, R. Presión arterial sistólica igual o menos de 90 milímetros de mercurio o diastólica igual o menos de 60 milímetros de mercurio, B. Y edad igual o más de 65 años.
Los pacientes con puntuación 0, en quienes la tasa de mortalidad a los 30 días es de 1,5%, pueden tratarse fuera del hospital. Con un puntaje de 1 o 2, el paciente debe hospitalizarse a menos que sea total o parcialmente atribuible a la edad igual o más de 65 años. En tales casos, no se requiere hospitalización. Si los pacientes tienen puntuaciones igual o más de 3, las tasas de mortalidad en forma global son de 22%, y en estos casos es indispensable internarlos en una unidad de cuidados intensivos. Es difícil pronunciarse por la superioridad de algunos de los instrumentos de evaluación. Sea cual sea el sistema utilizado, es importante valorar el uso de estos criterios objetivos con la consideración cuidadosa de factores importantes en cada enfermo, incluyendo la capacidad de cumplir con un régimen a base de antibióticos orales y los recursos de que dispone fuera del hospital. Ni el índice de gravedad de neumonía ni el CURB-65 son exactos para determinar la necesidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El choque séptico o la insuficiencia respiratoria en la sala de urgencias son indicaciones obvias para atención en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, las tasas de mortalidad son mayores entre los pacientes menos graves que ingresan al piso y luego se deterioran, que entre los pacientes de la misma gravedad que se vigilan en la unidad de cuidados intensivos. Se han propuesto diversas calificaciones para identificar a los pacientes con mayor probabilidad de deterioro temprano, cuadro 121.4. La mayor parte de los factores de estas calificaciones son similares a los criterios menores de gravedad propuestos por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad Torácica Americana en sus lineamientos para el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Datos recientes sugieren que la trombocitopenia, leucopenia e hipotermia pueden eliminarse de la lista de criterios menores. Resistencia antibiótica. La resistencia a los antimicrobianos es un problema grave que a la larga puede disminuir las opciones terapéuticas. La administración errónea de antibióticos causa mayores presiones en las mutaciones genéticas en relación con los antibióticos, y con ello afecta en forma local o incluso global la resistencia, por diseminación clonal. En lo que respecta a neumonía adquirida en la comunidad, los problemas principales de resistencia se observan más bien en Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario. Streptococcus pneumoniae. La resistencia a neumococos se adquiere por incorporación directa del ácido desoxirribonucleico y remodelación que es consecuencia del contacto con bacterias comensales orales muy similares, por el proceso de transformación natural, o por mutación de algunos genes. Los límites de la concentración mínima inhibidora para la penicilina en neumonía son igual o menos de 2 microgramos por mililitro para la susceptibilidad, más de 2 a 4 microgramos por mililitro para sensibilidad intermedia e igual o más de 8 microgramos por mililitro para la resistencia. Una modificación de los umbrales de sensibilidad produjo una disminución drástica de la proporción de cepas aisladas de neumococos consideradas como resistentes. En el caso de la meningitis, los valores de concentración mínima inhibidora siguen siendo los mismos. Por fortuna, la resistencia a la penicilina pareció alcanzar una meseta incluso antes de que se modificaran los valores umbral de concentración mínima inhibidora. La resistencia neumocócica a los beta-lactámicos solo se debe a la existencia de proteínas de unión a la penicilina con afinidad baja. Los factores de riesgo de infección neumocócica resistente a penicilina incluyen tratamiento antimicrobiano reciente, edad menor de 2 años o mayor de 65, atención en guarderías, hospitalización reciente e infección por virus de inmunodeficiencia humana. A diferencia de la resistencia a la penicilina, ha ido en aumento la resistencia a los macrólidos, y en ella intervienen varios mecanismos. La modificación del sitio de acción del fármaco es causada por metilación del ribosoma en R-ácido ribonucleico 23S, codificado por el gen RMV, produce una resistencia marcada, concentración mínima inhibidora igual o más de 64 microgramos por mililitro, a los antibióticos tipo macrólidos, lincosamidas y streptogramina B. El mecanismo de salida, codificado por el gen MF, fenotipo M, casi siempre se relaciona con resistencia leve, concentración mínima inhibidora 1 a 32 microgramos por mililitro.
Estos dos mecanismos causan alrededor de 45 y cerca de 65%, respectivamente, de los aislados neumocócicos resistentes en Estados Unidos. La resistencia elevada a los macrólidos es más frecuente en Europa, mientras que en Norteamérica predomina la resistencia leve. En algunos países, incluido Estados Unidos, la prevalencia de Streptococcus pneumoniae resistente a los macrólidos supera 25%. En tales situaciones, un macrólido no debe usarse como monoterapia empírica. También ha habido señalamientos de resistencia de neumococos a las fluoroquinolonas, por ejemplo, a ciprofloxacina y levofloxacina. Se han identificado cambios en uno o ambos sitios de acción, topoisomerasas 2 y 4, por mutaciones en los genes GIR y PARC, respectivamente. Además, en la resistencia de estos microorganismos a las fluoroquinolonas pudiera intervenir la bomba de salida o expulsión. Se considera que las cepas aisladas con resistencia a fármacos de 3 o más clases antimicrobianas con mecanismos de acción distintos son multidrogoresistentes. También genera inquietud la propensión a que exista alguna relación entre la resistencia neumocócica a la penicilina y la disminución de la sensibilidad a otros fármacos, como macrólidos, tetraciclinas y trimetoprim-sulfametoxazol. En Estados Unidos, 58,9% de las cepas de neumococo resistentes a la penicilina que se aíslan en la sangre también muestra resistencia a los macrólidos. El factor de riesgo más importante para la infección por neumococos resistentes a antibióticos es el uso de algún antibiótico específico en el transcurso de los 3 meses anteriores. De ahí que el antecedente de tratamiento con antibióticos constituya un factor crucial para evitar la administración de un fármaco inapropiado. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae resistente a los macrólidos se reportó en varios países, como Alemania, 3%, Japón, 30%, China, 95%, y Francia y Estados Unidos, 5% a 13%. La resistencia del micoplasma a los macrólidos está en aumento como resultado de la mutación del sitio de unión en el dominio B del R-ácido ribonucleico 23S. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario. La neumonía de origen extrahospitalario causada por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina puede provenir de cepas clásicas de origen hospitalario o cepas genotípica y fenotípicamente distintas a este origen. Muchas infecciones con las cepas primeras se adquirieron de manera directa o indirecta por contacto con el entorno asistencial, y en la actualidad se les clasificaría de neumonía asociada con los cuidados sanitarios, cuadro 121.1. En algunos hospitales las cepas Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario han desplazado a las cepas nosocomiales clásicas, tendencia que sugiere que las más recientes pudieran ser más potentes. La resistencia de Staphylococcus aureus a la meticilina depende del gen MECA, que codifica la resistencia a todos los beta-lactámicos. Se han descrito como mínimo 5 tipos de MEC del casete cromosómico estafilocócico. La típica cepa nosocomial pertenece al tipo 2 o 3, en tanto que Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario posee el elemento MEC del casete cromosómico estafilocócico de tipo 4. Los gérmenes de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario tienden a ser menos resistentes que las antiguas cepas de origen hospitalario, y suelen ser susceptibles a trimetoprim-sulfametoxazol, clindamicina y tetraciclina, además de serlo a la vancomicina y linezolida. A pesar de ello, la distinción más importante es que las cepas Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario pueden poseer genes de superantígenos como las enterotoxinas B y C, y la leucocidina de Pantone-Valentine, una toxina membranotrópica que puede crear poros citolíticos en los polimorfonucleares, los monocitos y los macrófagos. Bacilos gram negativos. Rebasa los límites de este capítulo hacer un comentario sobre la resistencia de bacilos gram negativos, capítulo 156. Al parecer, es cada vez más frecuente la resistencia a la fluoroquinolona en cepas de Escherichia coli de origen extrahospitalario. En forma típica, algunas especies de Enterobacter son resistentes a las cefalosporinas. Los fármacos más indicados contra ellas suelen ser las fluoroquinolonas o los carbapenémicos.
De manera similar, si se corrobora o sospecha que las infecciones son causadas por bacterias que producen beta-lactamasas de amplio espectro, hay que recurrir a una fluoroquinolona o a un carbapenem. Antibiótico terapia inicial. Al comenzar el tratamiento, el médico rara vez conoce la identidad de neumonía adquirida en la comunidad, razón por la cual las primeras medidas son empíricas y con ellas se busca abarcar en su espectro a todos los microorganismos causales más frecuentes. Cuadro 121, 2. En todos los casos hay que iniciar a la mayor brevedad posible la antibiótico-terapia. Los lineamientos terapéuticos contra neumonía adquirida en la comunidad, resumidos en el cuadro 121, 5, constituyen criterios conjuntos y unificados planteados por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad Torácica Americana. Los lineamientos canadienses han sido planteados por la Sociedad Canadiense de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Torácica Canadiense. En estas guías se logra actividad contra neumococos y microorganismos atípicos. A diferencia de ello, los lineamientos provenientes de algunos países europeos no siempre incluyen la protección contra microorganismos atípicos, basados en datos epidemiológicos locales. La estrategia estadounidense-canadiense se basa en datos retrospectivos derivados de varios estudios de bases de datos administrativos, que incluyen a miles de pacientes. La protección contra microorganismos atípicos que brinda un macrólido adicionado a un beta-lactámico o una fluoroquinolona ha mostrado notable disminución en las cifras de mortalidad en comparación con las obtenidas con la acción de un beta-lactámico solo. Para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad grave, la acumulación de datos continúa demostrando los beneficios de incluir un macrólido, como la reducción de la mortalidad. Sin embargo, dos estudios recientes de pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad moderada arrojaron resultados diferentes. Uno demostró estabilidad clínica más rápido y menos eventos adversos con un beta-lactámico macrólido que con un beta-lactámico solo. Usando la asignación al azar por grupos, el segundo no demostró diferencias entre tres regímenes, un beta-lactámico solo, la combinación de un macrólido más un beta-lactámico, y una fluoroquinolona, pero tenía defectos significativos de diseño, incluida la falta de confirmación radiográfica del tórax en 24% de los casos y tasas significativas de incumplimiento con el régimen asignado. Los regímenes de tratamiento empírico para neumonía adquirida en la comunidad se listan en el cuadro 121, 5. En general, las recomendaciones de Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América / Sociedad Torácica Americana publicadas en 2007 continúan aplicándose, pero con una posible excepción en el tratamiento de pacientes ambulatorios que antes se encontraban bien y no recibieron antibióticos en 3 meses. Dado el aumento de la resistencia a los macrólidos entre los neumococos, fue imprescindible la consideración de los datos epidemiológicos y de susceptibilidad locales, así como el uso reciente de antibióticos por parte del paciente antes de la selección de un régimen, en particular en lo que respecta a la monoterapia con macrólidos. Si existe preocupación acerca de la resistencia a estos, el paciente está bien, no ha recibido antibióticos recientemente, y la tasa local de resistencia a la doxiciclina entre los aislados de neumococo es menos de 25%, se puede usar esta en lugar de monoterapia con macrólidos. De lo contrario, se debe usar una fluoroquinolona o un beta-lactámico más un macrólido. En un metaanálisis se encontró que la ceftarolina es superior a la ceftriaxona como el componente beta-lactámico del tratamiento empírico intravenoso de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes hospitalizados con riesgo por 3 o 4 que no han recibido antibióticos previos. Las tasas de respuesta clínica para los pacientes infectados con Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus también favorecieron a la ceftarolina. Se excluyeron los pacientes que tenían infección documentada o sospechada de Pseudomonas aeruginosa. Una vez que se conocen los microorganismos causales y los datos de sensibilidad a fármacos, se modifica el tratamiento para dirigirse a microorganismos específicos. Sin embargo, tal decisión no siempre es inmediata o directa. Si en los hemocultivos se identifica Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina después de 2 días de administrar un macrólido y además un beta-lactámico o una fluoroquinolona, se plantea el dilema de si habría que cambiar a la penicilina.
No sería eficaz esta última en 15% de los casos posibles con alguna infección coexistente por un microorganismo atípico. No existe un sistema estándar. Algunos expertos creen que 3 días de tratamiento con macrólidos son adecuados para la infección por micoplasma, y que a menos que la prueba para el antígeno urinario de Legionella sea positiva, el tratamiento puede continuarse con un beta-lactámico solo. En todos los casos hay que pensar en el paciente y los diversos factores de riesgo. En el tratamiento de la neumonía por neumococos no hay consenso. Los datos de estudios sin asignación al azar sugieren que el uso de combinaciones, sobre todo con un macrólido y un beta-lactámico, genera tasas menores de mortalidad que el uso de un solo fármaco, en particular en individuos en estado muy grave. Se desconoce la explicación exacta, y algunas de ellas podrían tener un efecto aditivo o sinérgico antibacteriano, tolerancia antimicrobiana, la infección coexistente por microorganismos atípicos o los efectos inmunomoduladores de los macrólidos. En el caso de hospitalizaciones en unidad de cuidados intensivos, aumenta el peligro de infección por Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario, y hay que pensar en el espectro de protección si el paciente tiene factores de riesgo o la tinción de Gram presenta microorganismos, cuadro 121, 5. Si se sospecha infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario, es preciso agregar al régimen empírico inicial linezolida o vancomicina, con o sin clindamicina para inhibir la producción de toxinas. Existe preocupación respecto a la pérdida de potencia de la vancomicina contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, penetración deficiente al líquido de recubrimiento epitelial y falta de efecto en la producción de toxina respecto a la linezolida. El tratamiento inicial en sujetos hospitalizados incluye la vía intravenosa, pero algunos fármacos, y en particular las fluoroquinolonas, se absorben muy bien y se pueden administrar por vía oral desde el comienzo, para así seleccionar a los pacientes. En caso de que el tratamiento inicial sea por vía intravenosa, conviene cambiar a la presentación oral cuando la persona ingiera y absorba los fármacos, muestre estabilidad hemodinámica y mejoría clínica. La duración del tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad ha generado considerable interés. Los estudios con fluoroquinolonas y telitromicina sugieren que un ciclo de 5 días es suficiente para la forma no complicada, pero puede ser necesario un tratamiento más prolongado para pacientes con bacteriemia, infección metastásica o con un microorganismo virulento como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario. Medidas adyuvantes. Además del tratamiento antimicrobiano apropiado, deben usarse ciertas medidas complementarias. La hidratación adecuada, oxigenoterapia para la hipoxemia, vasopresores y ventilación asistida cuando sea necesario, son fundamentales para el tratamiento exitoso. Los estudios aleatorios controlados con placebo han demostrado ser de beneficio en el tratamiento de pacientes hospitalizados y enfermos con neumonía adquirida en la comunidad grave con prednisona y metilprednisolona, respectivamente. No se ha demostrado el valor del tratamiento adyuvante con fármacos como las estatinas y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Ineficacia terapéutica. La respuesta lenta al tratamiento debe ser revalorada en el tercer día, antes, si su estado empeora, en vez de que simplemente no mejoren, y hay que pensar en diversas situaciones que explicarían el problema. Algunas enfermedades no infecciosas simulan la neumonía, entre ellas edema y embolia pulmonar, carcinoma de pulmón, neumonitis por radiación y por hipersensibilidad, y enfermedades de tejido conjuntivo que afectan los pulmones. Si el enfermo tiene neumonía adquirida en la comunidad y el tratamiento se dirige contra el microorganismo exacto, la ausencia de respuesta podría explicarse en diversas formas. El microorganismo pudiera ser resistente al fármaco escogido o tal vez un foco secuestrado, como absceso o empiema pulmonar, que bloquee el acceso de los antibióticos al microorganismo. Quizá el paciente reciba el fármaco equivocado o el correcto, pero en dosis equivocadas, o con una frecuencia inadecuada de administración.
También es posible que la neumonía adquirida en la comunidad sea el diagnóstico preciso, pero el problema sea causado por otro microorganismo, como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario, Mycobacterium tuberculosis o un hongo. Las infecciones sobreañadidas de origen hospitalario, pulmonares y extrapulmonares, son posibles explicaciones de la falta de mejoría o el agravamiento para un paciente hospitalizado. En estos casos, se revalora con gran cuidado y se realizan pruebas apropiadas y diversas, como tomografía y broncoscopia. Complicaciones. Entre las complicaciones están choque y falla de múltiples órganos, diátesis hemorrágicas y la exacerbación de enfermedades coexistentes. Tres problemas muy importantes son la infección metastásica, abscesos de pulmón y derrame pleural complicado. La infección metastásica, por ejemplo, abscesos cerebrales o endocarditis a pesar de ser poco común, justifica la atención inmediata por parte del médico y la práctica de investigaciones detalladas y tratamiento apropiado. El absceso de pulmón puede aparecer por broncoaspiración o por infección causada por un solo microorganismo de neumonía adquirida en la comunidad como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario, Pseudomonas aeruginosa o en raras ocasiones Streptococcus pneumoniae. En forma típica, la neumonía por broncoaspiración es una infección por varios patógenos mixtos, aerobios y anaerobios. El derrame pleural notable debe ser evacuado por punción con fines diagnósticos y terapéuticos. Si el líquido tiene pH menos de 7, concentración de glucosa menos de 2,2 milimol por litro, concentración de lactato deshidrogenasa más de 1000 unidades por litro o si se identifican las bacterias o se detectan en un cultivo, se drena por medio de una sonda torácica. A veces es necesaria la toracoscopia asistida por video para el tratamiento tardío o los casos difíciles. Vigilancia. La fiebre y la leucocitosis por lo general muestran resolución en 2 a 4 días, respectivamente. En personas en buen estado pero con neumonía adquirida en la comunidad, los signos físicos quizá persistan. Las anomalías en las radiografías de tórax muestran mayor lentitud para su resolución, y a veces necesitan 4 a 12 semanas para desaparecer, y la rapidez con que lo hagan depende de la edad de la persona y la neumopatía primaria. Los pacientes pueden darse de alta una vez que su condición clínica se estabiliza, en tanto no existan problemas médicos activos que justifiquen la atención hospitalaria. El sitio de residencia tras el egreso, residencia de ancianos, hogar con familia o sin ella, es un aspecto importante que debe analizarse, sobre todo en ancianos. Si la persona muestra mejoría en su problema y es dada de alta, en caso de estar hospitalizada, puede hacerse una radiografía de control 4 a 6 semanas después. Si se corrobora recidiva o recaída sobre todo en el mismo segmento pulmonar, hay que pensar en la posibilidad de una neoplasia oculta. Pronóstico. El pronóstico depende de la edad del paciente, de trastornos coexistentes y del sitio de tratamiento, hospitalizado o ambulatorio. Las personas jóvenes sin otras enfermedades evolucionan de manera satisfactoria y se restablecen por completo después de 2 semanas. Los individuos de mayor edad y quienes tienen otros trastornos, pueden necesitar más semanas para su recuperación total. La tasa de mortalidad global para el grupo ambulatorio es menos de 5%. Para los pacientes que requieren hospitalización, la tasa de mortalidad general oscila entre 2 y 40%, dependiendo de su categoría y los procesos de atención, en particular la administración de antibióticos apropiados tan pronto como sea posible. Profilaxis. La principal medida preventiva es la vacunación, capítulo 118. Debe cumplirse con las recomendaciones del Advisory Committee on Immunization Practices en cuanto a las vacunas contra gripe y neumococos. Existe una vacuna de polisacárido neumocócico, PPSV23, y una neumocócica de proteína conjugada, PCV13, en Estados Unidos, capítulo 141. La primera contiene material capsular de 23 serotipos de neumococos. En la última, el polisacárido capsular de 13 de los neumococos patógenos más frecuentes en niños se une con una proteína inmunógena. PCV13 produce antígenos dependientes de linfocitos T que generan una memoria inmunitaria prolongada.
La administración de esta vacuna a niños ha producido un descenso general en la prevalencia de neumococos resistentes a antibióticos y en la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva en niños y adultos. Sin embargo, la vacunación puede ir seguida del reemplazo de los serotipos de la vacuna por serotipos que la vacuna no incluye, como se observó con los serotipos 19A y 35B después de la introducción de la vacuna conjugada heptavalente original. Ahora se recomienda la PCV13 para ancianos y pacientes jóvenes inmunodeprimidos. Debido al riesgo elevado de infección neumocócica, incluso entre pacientes sin enfermedad pulmonar obstructiva, debe alentarse a los fumadores a suspender el consumo de tabaco. La vacuna contra la influenza está disponible en forma inactiva o recombinante. Ya no se recomienda la vacuna viva atenuada o con atomizador nasal. En caso de un brote de gripe, los pacientes no protegidos con riesgo de complicaciones deben vacunarse de inmediato, además de recibir profilaxis con oseltamivir o zanamivir durante 2 semanas. Es decir, hasta que la concentración de anticuerpos inducidos por la vacuna sea lo bastante alta. Neumonía por microorganismos de ventiladores mecánicos. Muchas investigaciones sobre neumonía asociada a ventilador se han orientado a las enfermedades en el entorno hospitalario, sin embargo, es posible aplicar la información y los principios basados en estas investigaciones a neumonía adquirida en el hospital diferente de la unidad de cuidados intensivos. La mayor diferencia entre neumonía asociada a ventilador y neumonía adquirida en el hospital es que para el diagnóstico microbiológico de neumonía asociada a ventilador, por lo que respecta a neumonía adquirida en la comunidad, se depende del esputo expectorado, situación complicada por la colonización frecuente del mismo con microorganismos en individuos con neumonía adquirida en el hospital. Por tanto, la mayor parte de la bibliografía se ha enfocado en la neumonía asociada a los cuidados de salud o la neumonía adquirida en el hospital que requiere intubación, en la que de nuevo el acceso a las vías respiratorias inferiores facilita el diagnóstico etiológico. Causas. Los posibles microorganismos causales de neumonía asociada a ventilador comprenden multidrogo-resistencia y bacterias que no son multidrogo-resistentes, cuadro 121, 6. Este último grupo es casi idéntico al de los microorganismos que causan neumonía adquirida en la comunidad grave, cuadro 121, 2. No debe sorprender que predominen los microorganismos de ese tipo si surge neumonía asociada a ventilador en los primeros 5 a 7 días de permanencia hospitalaria. A pesar de ello, si los pacientes tienen otros factores de riesgo, hay que pensar en los microorganismos que muestran resistencia a múltiples fármacos, incluso al inicio de la evolución hospitalaria. La frecuencia relativa de microorganismos individuales multidrogo-resistentes varía de manera notable con el hospital e incluso entre diferentes unidades de cuidados intensivos dentro de la misma institución. Muchos hospitales han tenido problemas con Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero otros microorganismos con resistencia a múltiples fármacos pertenecen a una sola institución. Con menor frecuencia, los hongos y virus causan neumonía asociada a ventilador, que afecta a menudo a individuos con inmunodeficiencia. En algunas ocasiones los virus extrahospitalarios causan miniepidemias, por lo general cuando son introducidos por personal asistencial enfermo. Epidemiología. La neumonía es una complicación frecuente en individuos que necesitan respiración mecánica. Las estimaciones de prevalencia señalan que surgen de 6 a 52 casos por 100 pacientes, según la población estudiada. En cualquier día particular dentro de la unidad de cuidados intensivos, casi 10% de los enfermos tendrán neumonía asociada a ventilador en la abrumadora mayoría. La frecuencia de esta enfermedad no es estática, sino que cambia con la duración de la respiración mecánica, y el máximo riesgo se encuentra en los primeros 5 días, para llegar a una fase de equilibrio en casos adicionales, 1% al día, después de 2 semanas. A pesar de ello, la tasa acumulada en individuos que necesitan ser sometidos a respirador mecánico incluso durante 30 días llega a 70%. Las cifras anteriores a menudo no reflejan la reaparición de neumonía asociada a ventilador en el mismo paciente. Una vez que el enfermo es transferido a una institución de cuidados a largo plazo, crónicas, o a su hogar, la incidencia de neumonía disminuye en forma significativa, en particular si no hay otros factores de riesgo neumónicos.
Sin embargo, en las unidades para ventilación mecánica crónica, la traqueobronquitis purulenta se convierte en un problema importante, que muchas veces interfiere en los esfuerzos para desconectar al paciente del respirador. Capítulo 295. Tres factores son decisivos en la patogenia de neumonía asociada a ventilador. Colonización de la orofaringe con microorganismos patógenos. Aspiración de los mismos desde la orofaringe a la porción baja de vías respiratorias, y deterioro de los mecanismos normales de defensa del hospedador. Muchos factores de riesgo y sus estrategias correspondientes de prevención entrarían en algunos de los tres factores mencionados. Cuadro 121, 7. El factor de riesgo más evidente es tubo endotraqueal, con la cual se evitan los factores mecánicos normales que impiden la broncoaspiración, y puede evitar la aspiración de grandes volúmenes, pero la microaspiración es agravada por secreciones que se acumulan por arriba del manguito. La sonda endotraqueal y la necesidad concomitante de aspirar por ella lesionan la mucosa de la tráquea y con ello facilitan su colonización. Además, las bacterias patógenas forman una biocapa de glucocálice en la superficie de la sonda endotraqueal que las protege de los antibióticos y las defensas del hospedador. Durante la aspiración también se desalojan bacterias y pueden volver a inocular la tráquea o se propagan en forma de émbolos, fragmentos pequeñísimos del glucocálice, hasta llegar a la porción distal de las vías respiratorias y arrastrar consigo bacterias. En un alto porcentaje de individuos en estado crítico, la flora normal de la orofaringe es sustituida por microorganismos patógenos. Los factores de riesgo de mayor importancia son la acción selectiva que ejercen los antibióticos para generar mutaciones que culminan en resistencia, infección proveniente de otros pacientes infectados/colonizados o de equipo contaminado y desnutrición. Entre estos factores, la exposición a antibióticos representa por mucho el riesgo más importante. Los patógenos como Pseudomonas aeruginosa casi nunca producen infección en individuos sin exposición previa a antibióticos. El énfasis reciente en la higiene de las manos redujo la tasa de infección cruzada. No se conoce bien cómo quedan rebasadas las defensas de la porción baja de vías respiratorias. Casi todos los sujetos intubados presentan microaspiración y cuando menos son colonizados en forma transitoria con bacterias patógenas. No obstante, solo cerca de un tercio de pacientes colonizados termina por mostrar neumonía asociada a ventilador. Los recuentos de colonias alcanzan cifras altas, en ocasiones días antes del desarrollo de la neumonía clínica. Estos incrementos sugieren que el paso final para el desarrollo de la neumonía asociada a ventilador, de manera independiente a la broncoaspiración y la colonización orofaríngea, es que las defensas del hospedador se vean superadas. Los individuos en estado muy grave con septicemia y traumatismo, al parecer inician un estado de inmunoparálisis días después de su internamiento en unidad de cuidados intensivos, fecha que corresponde al máximo riesgo de presentar neumonía asociada a ventilador. No se conoce el mecanismo de esta inmunodepresión, si bien se han sugerido algunos factores. La hiperglucemia y transfusiones frecuentes afectan negativamente la respuesta inmune. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de neumonía asociada al ventilador por lo general son iguales a las de otras formas de neumonía. Fiebre, leucocitosis, mayor volumen de secreciones de vías respiratorias y consolidación pulmonar detectada en la exploración física, así como con infiltrados nuevos o cambiantes en la imagen radiográfica. La frecuencia de anomalías en las radiografías de tórax antes de que comience la neumonía en sujetos intubados y las limitaciones de las técnicas radiográficas con aparato portátil, dificultan la interpretación de las radiografías en pacientes que no estaban intubados. Otros signos clínicos pueden incluir taquipnia, taquicardia, empeoramiento de la oxigenación y mayor ventilación por minuto. Diagnóstico. Ningún conjunto aislado de criterios puede confirmar de manera confiable el diagnóstico de neumonía en un sujeto conectado a un respirador. La imposibilidad de identificar a estos pacientes mengua los intentos de evitar y combatir la neumonía asociada a ventilador e incluso hace que las estimaciones del impacto de esta en las tasas de mortalidad sean cuestionables.
La aplicación de los criterios clínicos típicos para neumonía adquirida en la comunidad siempre propicia un diagnóstico excesivo de neumonía asociada a ventilador, es decir, un número de casos mayor del real, en gran medida porque los pacientes en riesgo muestran tres signos comunes. 1. Colonización frecuente de la tráquea por bacterias patógenas en personas con tubo endotraqueal. 2. Otras causas múltiples de infiltrados radiográficos en individuos unidos a un respirador mecánico, y 3. La alta frecuencia de otras causas de fiebre en personas en estado crítico. En el diagnóstico diferencial de neumonía asociada a ventilador deben incluirse otras entidades como edema pulmonar atípico, concusión, hemorragia pulmonar, o ambas, neumonía por hipersensibilidad, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y embolia pulmonar. Los signos clínicos en sujetos con ventilador que tienen fiebre o leucocitosis pueden denotar otras causas, como diarrea después de usar antibióticos, infección asociada a la línea central, sinusitis, infecciones de vías urinarias, pancreatitis y fiebre medicamentosa. A menudo se corrobora la presencia de enfermedades que parecen neumonía en individuos en quienes por medio de técnicas diagnósticas precisas se descartó la presencia de neumonía asociada a ventilador. En muchas de las enfermedades alternativas mencionadas no se necesita antibiótico-terapia. Para el tratamiento óptimo se necesitan antibióticos distintos de los utilizados para combatir neumonía asociada a ventilador u otras intervenciones, como el drenaje quirúrgico o la extracción del catéter. El dilema diagnóstico ha generado debate y controversia. La duda principal es si la estrategia con estimación cuantitativa del cultivo como forma de eliminar los diagnósticos clínicos falsos positivos sea mejor que la estrategia clínica, reforzada por principios obtenidos de estudios de cultivo cuantitativo. Las normas más recientes de Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América / Sociedad Torácica Americana para Neumonía adquirida en el hospital / Neumonía asociada a ventilador dieron una recomendación débil para el abordaje clínico en función de la disponibilidad de recursos y experiencia, y costo. Las directrices reconocieron que el uso de un abordaje cuantitativo puede dar como resultado un menor uso de antibióticos, que puede ser crítico para la administración de antibióticos en la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, el abordaje en cada institución, o potencial de cada paciente, debe equilibrar la frecuencia de enfermedades complejas relacionadas con mayor frecuencia de causas alternativas de las manifestaciones clínicas, 2. Mayores tasas de colonización y 3. Tratamiento antibiótico previo frecuente contra disponibilidad y experiencia de técnicas invasivas con cultivos cuantitativos. Estrategia de cultivos cuantitativos. El planteamiento de esta estrategia es diferenciar entre la colonización e infección real al conocer el número de bacterias. Cuanto más distante en el árbol respiratorio esté el sitio en que se obtuvieron muestras para el diagnóstico, más específicos serán los resultados, y con ello será menor el número de patógenos que proliferaron, necesarios para diagnosticar neumonitis y descartar la colonización. Por ejemplo, el material endotraqueal obtenido por aspiración, de tipo cuantitativo, permite tener muestras aproximadas y la cifra limítrofe para el diagnóstico es de 10 elevado a la sexta potencia de unidades formadoras de colonias por mililitro. A diferencia de ello, con el método de obtención protegida de la muestra obtenida con cepillo, se obtienen muestras de sitios distales y la cifra límite es de 10 elevado al cubo de unidades formadoras de colonias por mililitro. Por lo contrario, la sensibilidad disminuye conforme se obtienen secreciones en puntos cada vez más distales, en particular si la obtención se hizo a ciegas, por una técnica diferente de la broncoscopia. Entre los métodos adicionales que a veces mejoran el índice de confirmación diagnóstica están la tinción de Gram, el recuento diferencial, la tinción en busca de microorganismos intracelulares y la detección de proteínas locales mayores en reacción a la infección. La pieza clave del abordaje según el cultivo cuantitativo es basar el tratamiento antibiótico de acuerdo con los resultados de este. En un estudio que comparó el abordaje del cultivo cuantitativo con el clínico, los cultivos cuantitativos obtenidos con broncoscopio disminuyeron significativamente el uso de antibióticos a los 14 días del ingreso al estudio, la tasa de mortalidad a los 14 días y la tasa de mortalidad ajustada por gravedad a los 28 días.
Además, se encontraron más sitios alternativos de infección en pacientes al azar a la estrategia de cultivos cuantitativos. Un aspecto crítico de este estudio fue que el tratamiento con antibióticos se inició solo en pacientes cuya muestra respiratoria teñida con Gram fue positiva o que mostraban signos de inestabilidad hemodinámica. Menos de la mitad de los pacientes fue tratada por neumonía en el grupo de broncoscopia y solo se cultivó un tercio de los microorganismos. En otros estudios aleatorios del abordaje del cultivo cuantitativo no vincularon estrechamente el manejo de los antibióticos con los resultados de los cultivos. Por tanto, la validez de sus resultados se vio comprometida. El punto más débil de la estrategia cuantitativa es el efecto de la antibioticoterapia. En el caso de microorganismos sensibles, con una sola dosis de antibióticos es posible disminuir el número de colonias por debajo de la cifra diagnóstica límite. Los cambios recientes en la antibioticoterapia tienen máxima importancia. Después de 3 días, las características operativas de las pruebas mejoran hasta el punto en que son equivalentes a los resultados cuando no hay terapia antibiótica previa. Por el contrario, el número de colonias que rebasa la cifra límite diagnóstica durante la antibioticoterapia sugiere que son ineficaces los antibióticos que se administran. Incluso la respuesta normal del hospedador quizás sea suficiente para disminuir el número de cultivos cuantitativos por debajo de la cifra límite diagnóstica si el muestreo se demora. En resumen, es importante contar con un experto en técnicas de cultivos cuantitativos y que se obtenga la muestra en cuanto se sospecha neumonía y antes de iniciar o modificar la antibióticoterapia. Abordaje clínico. El conocimiento general de la falta de especificidad del diagnóstico clínico de neumonía asociada a ventilador y los resultados de los estudios invasivos de cultivos cuantitativos, en realidad han mejorado el abordaje clínico para el diagnóstico de esta entidad. Los aspirados traqueales rinden por lo menos el doble de posibles patógenos que los cultivos cuantitativos, sin embargo, el patógeno causal casi siempre está presente. Además, algunos estudios han demostrado que la ausencia de bacterias en el aspirado endotraqueal teñido por técnicas de Gram hace que la neumonía no sea una causa probable de fiebre ni de infiltrados pulmonares. Estos hallazgos y la mayor conciencia de la posibilidad de que existan otras entidades patológicas en pacientes en quienes se sospecha neumonía asociada a ventilador, pueden impedir el tratamiento inapropiado. Además, la ausencia de un microorganismo multidrogo resistente en el cultivo de material aspirado de la tráquea elimina la necesidad de protección de multidrogo resistencia cuando se vuelve más selectiva la antibióticoterapia empírica. Las explicaciones más plausibles del beneficio de los cultivos cuantitativos del material obtenido por broncoscopia, en la tasa de mortalidad, incluye una menor presión de selección genética que los antibióticos imponen a los microorganismos para mutaciones que culminan en resistencia, y con ello se reduce el riesgo de nuevas infecciones con microorganismos multidrogo resistentes, y la identificación de otros orígenes de la infección, una estrategia diagnóstica clínica que al incorporar estos principios puede dar resultados similares. Tratamiento. Neumonía por uso de ventilador mecánico. Muchos estudios han demostrado tasas más altas de mortalidad con la antibióticoterapia empírica inapropiada que con la apropiada. El factor clave en la antibióticoterapia de neumonía asociada a ventilador es conocer las características y perfiles de resistencia de muchos de los microorganismos posibles en cualquier paciente. Resistencia a antibióticos. Si no fuese por el peligro de infección por microorganismos multidrogo resistentes, cuadro 121.6, sería factible tratar la neumonía asociada a ventilador con los mismos antibióticos utilizados contra neumonía adquirida en la comunidad grave. Sin embargo, las presiones mutacionales que culminan en la resistencia a antibióticos originan la participación frecuente de microorganismos multidrogo resistentes, con la aparición de microorganismos farmacoresistentes dentro de los microorganismos comunes, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y enterobacterias con positividad de beta-lactamasa de espectro extendido o carbapenemasas, o microorganismos intrínsecamente resistentes, Pseudomonas aeruginosa y especies de Acinetobacter.
La administración frecuente de beta-lactámicos y en particular cefalosporinas, al parecer constituye el principal factor de riesgo de que la infección esté causada por cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y beta-lactamasa de espectro extendido positivas. Pseudomonas aeruginosa posee la capacidad de generar resistencia a todos los antibióticos de uso común. Por desgracia, incluso si las cepas de Pseudomonas aeruginosa inicialmente fueron sensibles, tienen una propensión a crear resistencia durante el tratamiento. La interrupción de la represión de genes de resistencia o la selección de clones resistentes dentro del gran inóculo bacteriano se relacionan con todas las neumonías. Acinetobacter, Stenotropomonas maltophilia y Burkholderia cepacia son resistentes intrínsecamente a muchos de los regímenes de antibiótico-terapia empíricos empleados, véase más adelante. La neumonía asociada a ventilador causada por estos microorganismos aparece durante el tratamiento de otras infecciones y la resistencia siempre es evidente en el diagnóstico inicial. Tratamiento empírico. En el cuadro 121.8 se incluyen las opciones empíricas recomendadas. Es importante iniciar el tratamiento una vez que se han obtenido las muestras para el cultivo. El principio más importante para escoger los fármacos es la presencia de factores de riesgo de microorganismos multidrogo resistentes. La selección entre las opciones del cuadro depende de las características locales de resistencia y de la exposición que ha tenido antes la persona a antibióticos. El conocimiento del antibiograma del hospital local, e incluso el de la unidad de cuidados intensivos, y la incidencia local de patógenos multidrogo resistentes, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es crítico para seleccionar la terapia empírica apropiada. La mayoría de los pacientes sin factores de riesgo para infección por multidrogo resistentes se puede tratar con un solo agente. Por desgracia, la proporción de estos pacientes es menos de 10% en algunas unidades de cuidados intensivos, y se desconocen los pacientes con neumonía adquirida en el hospital. La diferencia principal con neumonía adquirida en la comunidad es la incidencia notablemente menor de patógenos atípicos en neumonía asociada a ventilador. La excepción es Legionella, que puede ser un patógeno nosocomial, en especial por fallas en el tratamiento del agua potable en el hospital. La recomendación habitual para pacientes con factores de riesgo es para 3 antibióticos. 2 dirigidos contra Pseudomonas aeruginosa y 1 a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Un beta-lactámico proporciona la mayor cobertura, incluso que el fármaco de espectro más amplio, un carbapenem, y en algunos centros tratamiento inicial inadecuado hasta en 10 a 15% de los casos. La resistencia a un carbapenem en algunas instituciones requiere la adición de polimixinas a las opciones de terapia de combinación. Tratamiento específico. Una vez que se confirma el diagnóstico etiológico, es posible modificar el tratamiento empírico y usar antimicrobianos de amplio espectro para atacar de manera específica al microorganismo identificado. En el caso de personas con factores de riesgo de multidrogo resistentes, los regímenes se pueden limitar a un solo antibiótico en la mayoría de los casos, o a una combinación de 2 o 3 de ellos. Un cultivo de aspiración traqueal negativo o un crecimiento por debajo del umbral para cultivos cuantitativos de muestras obtenidas antes de cualquier cambio antibiótico, sugiere que estos se suspendan o que debe buscarse un diagnóstico alternativo. La identificación de otros sitios confirmados o sospechados de infección obliga a veces a continuar la antibiótico-terapia, pero el espectro de microorganismos, y los antibióticos correspondientes que se escojan, pueden ser distintos de aquellos para neumonía asociada a ventilador. El ciclo de tratamiento de 7 a 8 días tiene la misma eficacia que otro de 2 semanas, y se acompaña con menor aparición de cepas antibiótico resistentes. La principal controversia en cuanto al tratamiento específico contra neumonía asociada a ventilador reside en la necesidad del tratamiento constante combinado contra infección por pseudomonas. Ningún estudio con asignación al azar comparativo ha demostrado beneficio de las combinaciones de un beta-lactámico y un aminoglucósido, ni el análisis de subgrupos en otras investigaciones ha detectado un beneficio en la supervivencia con un régimen de esa índole.
Las cifras inaceptablemente altas de ineficacia clínica y muerte por neumonía asociada a ventilador causada por Pseudomonas aeruginosa a pesar de la combinación de fármacos, vea ineficacia terapéutica, más adelante, indica que se necesitan mejores regímenes, incluyendo quizá los antibióticos en aerosol. Las normas actuales recomiendan no continuar el tratamiento de combinación para la mayoría de los casos de neumonía por Pseudomonas. Ineficacia terapéutica. La falla del tratamiento es común en neumonía asociada a ventilador, en especial la causada por los patógenos multidrogo-resistentes. La neumonía asociada a ventilador causada por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina se asocia con tasa de error clínico de 40% cuando se trata con dosis estándar de vancomicina. Una solución propuesta pero no probada es el uso del tratamiento individualizado con dosis altas, aunque el riesgo de toxicidad renal aumenta con esta estrategia. Además, la concentración mínima inhibidora de la vancomicina ha ido en aumento y se produce un alto porcentaje de fallas clínicas cuando la concentración mínima inhibidora se encuentra en el rango superior de sensibilidad, por ejemplo, 1,5 a 2 microgramos por mililitro. La linezolida parece ser 15% más eficaz incluso que la vancomicina en dosis ajustadas, y es claramente preferible en pacientes con insuficiencia renal y en aquellos infectados con aislados altos de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina con concentración mínima inhibidora elevada. La neumonía asociada a ventilador causada por Pseudomonas tiene una tasa de fracaso de 40-50%, sin importar el régimen. Las causas de error clínico varían con los patógenos y los antibióticos. El tratamiento inicial inapropiado se puede minimizar por lo general mediante el régimen de combinación recomendado, cuadro 121.8. Sin embargo, la resistencia a los beta-lactámicos durante el tratamiento es un problema importante, sobre todo en la infección con especies de Pseudomonas y Enterobacter. Es posible la neumonía asociada a ventilador recurrente causada por el mismo patógeno porque el biofilme en las sondas endotraqueales permite la reintroducción del microorganismo. Los estudios de neumonía asociada a ventilador causados por Pseudomonas muestran que aproximadamente la mitad de los casos recurrentes es causada por una nueva cepa. El fracaso del tratamiento es muy difícil de diagnosticar temprano en la evolución terapéutica, y la discriminación entre las diversas causas potenciales es un desafío. Debe considerarse la neumonía por una nueva superinfección, infección extrapulmonar y toxicidad del fármaco en el diagnóstico diferencial de fracaso del tratamiento. Las mediciones seriales de los niveles de procalcitonina parecen rastrear la respuesta clínica con precisión, mientras que los cultivos cuantitativos repetidos pueden aclarar la respuesta microbiológica. Complicaciones. Salvo el fallecimiento, la principal complicación de neumonía asociada a ventilador es la prolongación de la respiración mecánica, y con ello aumenta también la permanencia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital. En muchos estudios transcurría una semana más de respiración mecánica por neumonía asociada a ventilador. Los gastos adicionales de esta complicación justifican los intentos caros e intensivos para su prevención. En casos raros, algunos tipos de neumonía necrosante, por ejemplo, la causada por Pseudomonas aeruginosa, pueden provocar hemorragia pulmonar. Más a menudo, las infecciones necrosantes ocasionan complicaciones duraderas como bronquiectasia y cicatrices del parénquima, que llevan a neumonías repetitivas. No se han identificado otras complicaciones en su frecuencia real. La neumonía origina un estado catabólico en una persona cuyo estado nutricional era deficiente y peligroso. La pérdida de masa muscular y la debilidad general por un episodio de neumonía asociada a ventilador, obligan a veces a una rehabilitación prolongada, y en los ancianos culmina en la imposibilidad de recuperar sus funciones independientes y, como consecuencia, la necesidad de hospitalización. Vigilancia. En caso de surgir mejoría clínica, por lo general se advierte en término de 48 a 72 horas de haber iniciado el tratamiento antimicrobiano. Los signos de la radiografía de tórax suelen empeorar al inicio del tratamiento, y por ello son menos útiles que los criterios clínicos como indicadores de respuesta clínica en la neumonía grave. Pronóstico. La neumonía asociada a ventilador se acompaña de tasas de mortalidad tan altas como 50 a 70%, pero el problema real es la mortalidad atribuible.
Muchos sujetos con neumonía asociada a ventilador tienen también enfermedades primarias ocultas que culminan en muerte, incluso si no existiera neumonía asociada a ventilador. En un estudio de cohortes igualadas, la mortalidad atribuible rebasó la cifra de 25%, mientras que otros estudios más recientes han sugerido cifras menores. Algunas de las variaciones en las cifras notificadas tienen relación con el tipo de paciente y la unidad de cuidados intensivos estudiada. La neumonía asociada a ventilador en individuos traumatizados no guardó relación con la mortalidad atribuible, tal vez porque muchos de los sujetos estaban sanos antes de sufrir la lesión. El microorganismo causal también interviene de manera importante. En general, los microorganismos multidrogo resistentes propician una mortalidad atribuible bastante mayor que los microorganismos que no son resistentes a múltiples fármacos. La neumonía causada por algunos microorganismos, como Stenotropomonas maltophilia, es solo un marcador del paciente cuyo sistema inmunitario está tan deteriorado que es casi inevitable su muerte. Profilaxis cuadro 121, 7. Ante la importancia de la sonda endotraqueal como factor de riesgo de neumonía asociada a ventilador, la intervención preventiva de mayor trascendencia es evitar la intubación, o reducir su duración. La ventilación exitosa no invasiva impide muchos de los problemas que surgen con las sondas endotraqueales. Las estrategias que acortan la duración de la respiración tienen enorme eficacia para evitar neumonía asociada con el uso de respiradores. En ocasiones, lamentablemente, es preciso elegir entre varios riesgos. Los intentos de extubación temprana a veces culminan en una nueva intubación, lo cual conlleva peligro de neumonía asociada a ventilador. La sedación profunda y continua agrava el riesgo, pero la extubación por el propio paciente también constituye un riesgo por la sedación muy superficial. La elección entre varios riesgos quizás sea ilustrada mejor por la antibiótico-terapia. La profilaxis con ciclos breves de antibióticos puede disminuir el peligro de neumonía asociada a ventilador en pacientes comatosos que necesitan intubación, y los datos sugieren que estos fármacos disminuyen las tasas de neumonía asociada a ventilador. Sin embargo, el principal beneficio al parecer es una disminución en la incidencia de neumonía asociada a ventilador de comienzo temprano causada a menudo por microorganismos menos patógenos que no tienen resistencia a múltiples fármacos. Por el contrario, ciclos duraderos de antibióticos siempre agravan el peligro de neumonía asociada a ventilador causada por patógenos con multidrogo resistencia, más letales. La neumonía asociada a ventilador causada por pseudomonas, a pesar de su virulencia y la mortalidad que conlleva, es rara en individuos que no han recibido antibióticos en fecha reciente. Las medidas para llevar al mínimo la microaspiración alrededor del manguito de la sonda endotraqueal, también constituyen una estrategia para evitar neumonía asociada a ventilador. La simple elevación de la cabecera del lecho, como mínimo 30 grados por arriba del plano horizontal, pero de preferencia 45 grados, disminuye las tasas de neumonía asociada a ventilador. También es posible evitar este problema con tubo endotraqueal modificadas especialmente, y que permitan la extracción de las secreciones acumuladas por arriba del manguito. Es necesario analizar con enorme cautela la relación riesgo-beneficio de transportar al paciente fuera de la unidad de cuidados intensivos para la realización de métodos o pruebas diagnósticas, porque en estas situaciones siempre aumentan las tasas de neumonía relacionada con el uso de respiradores mecánicos. El papel desempeñado por el sobrecrecimiento de la flora intestinal normal en el estómago durante la patogenia de neumonía asociada a ventilador es cuestionable. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Pseudomonas aeruginosa y algunas especies de Acinetobacter que no son microorganismos fermentadores, no constituyen normalmente parte de la flora intestinal, sino que viven por lo regular en las vías nasales y en la piel, respectivamente. Por tanto, enfatizar el control del sobrecrecimiento de la flora intestinal, evitando los agentes que aumentan el pH gástrico, puede ser relevante solo en ciertas poblaciones, como los individuos sometidos a trasplante hepático y pacientes que han sido sometidos a cirugías intraabdominales mayores o han padecido obstrucción intestinal.
En brotes de neumonía asociada a ventilador por microorganismos específicos, hay que investigar la posibilidad de que se hayan transgredido las normas de erradicación de infecciones, en particular la contaminación del equipo no desechable. Incluso los microorganismos que han sido frecuentes en alguna unidad de cuidados intensivos particular, pueden ser consecuencia de infecciones cruzadas. Medidas de orientación y recordatorios de la necesidad de las prácticas de erradicación constante de infecciones pueden llevar al mínimo este riesgo. Neumonía de origen hospitalario. La neumonía adquirida en el hospital en personas no intubadas, atendidas dentro y fuera de unidad de cuidados intensivos, tiene frecuencia similar a la de neumonía asociada a ventilador, aunque en comparación con esta última, no ha sido estudiada lo suficiente. Las diferencias principales residen en la mayor frecuencia con que surgen microorganismos que no poseen multidrogoresistencia y una mejor inmunidad primaria del hospedador en personas no intubadas. La menor frecuencia de microorganismos con multidrogoresistencia permite el uso de un solo fármaco en proporción mayor de casos de neumonía adquirida en el hospital que en neumonía asociada con el uso de respiradores. Los microorganismos más frecuentes en la población que no muestran neumonía asociada a ventilador son los anaerobios. El mayor peligro de macroaspiración en sujetos no intubados y las menores tensiones de oxígeno en la porción inferior de vías respiratorias de estos pacientes agravan la posibilidad de que los anaerobios actúen. Si bien son más comunes en pacientes con neumonía adquirida en el hospital, en general los anaerobios solo contribuyen a las neumonías polimicrobianas. Al igual que en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, quizá no esté indicado el tratamiento específico contra anaerobios, puesto que muchos de los antibióticos recomendados tienen actividad contra esos microorganismos. El diagnóstico es todavía más difícil en la neumonía adquirida en el hospital en pacientes no intubados en comparación con neumonía asociada a ventilador. Es mucho más difícil obtener muestras de la porción inferior de vías respiratorias adecuadas para cultivo en los sujetos no intubados. Muchas de las enfermedades primarias que predisponen a un paciente a mostrar neumonía adquirida en el hospital también conllevan la incapacidad del sujeto para toser de manera adecuada. Pocas veces los hemocultivos son positivos, menos de 15% de los casos, y por ello la mayoría de los individuos con neumonía adquirida en el hospital no cuenta con datos de cultivos en los cuales se basen las modificaciones de la antibiótico-terapia. Por tanto, existe menor posibilidad de que el tratamiento vaya de mayor a menor en individuos con factores de riesgo de presentar patógenos con multidrogoresistencia. A pesar de estas dificultades, las mejores defensas en individuos que no son atendidos en unidad de cuidados intensivos resultan tasas de mortalidad menores que las documentadas en caso de neumonía asociada a ventilador. Además, es menos frecuente la ineficacia de antibióticos en la neumonía de origen hospitalario. Impacto global. A partir de los datos disponibles, es prácticamente imposible evaluar con precisión el impacto de la neumonía desde una perspectiva global. Cualquier diferencia en incidencia, carga de la enfermedad y costos entre los diferentes grupos de edad, etnia y raza, se agravan por las diferencias entre los países en términos de patógenos etiológicos, tasas de resistencia, acceso a los servicios de salud e instalaciones de diagnóstico y disponibilidad y uso de vacunas. Es necesario realizar un abordaje estándar con medidas de resultado claramente definidas antes de poder evaluar con precisión el impacto de la neumonía. Sin embargo, la simple extrapolación de los datos de Estados Unidos para neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital / neumonía asociada a ventilador muestra que la neumonía tiene un impacto significativo en la calidad de vida, morbilidad, costos de salud y tasas de mortalidad, y que este impacto tiene implicaciones para los pacientes y para la sociedad en general.